¿Alguna vez sentiste que todos los que amabas te dieron la espalda? ¿Que la vida, lejos de premiarte, te castigaba sin razón? ¿Has mirado al cielo preguntando, Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Qué pasaría si te dijera que lo que estás viviendo hoy no es el final, sino el proceso que Dios está usando para llevarte al lugar donde serás exaltado? ¿Qué pasaría si te dijera que ser traicionado, despreciado y olvidado no es el final de tu historia, sino el inicio de tu victoria? ¿Y si te revelo que existe un poder divino, escondido en medio de tu dolor, que está a punto de transformar tu realidad por completo? Hay un secreto espiritual que muchos desconocen. Dios a veces permite que pases por la traición más cruel, para llevarte a una exaltación que solo Él puede dar. Lo hizo con José y puede hacerlo contigo. Este vídeo es más que una historia, es una llave que puede abrir las puertas de tu destino. A lo largo de esta historia vas a entender por qué muchas veces el dolor es el camino a tu propósito, cómo Dios usa incluso a tus enemigos para cumplir su voluntad, y por qué no puedes rendirte justo ahora. Vas a descubrir la respuesta a ese ¿por qué yo?, que llevas tanto tiempo preguntando. Tal vez pienses que estás solo, pero la verdad es que Dios te ha traído aquí porque quiere hablar contigo. Si estás viendo este video, no es casualidad. Puede ser que Dios esté usando este mensaje como una señal directa para tu vida. Presta atención. Lo que estás a punto de escuchar puede cambiar tu forma de ver todo. ¿Has sentido que nadie te entiende? José también. ¿Has sido traicionado por quienes más amabas? José también. Pero lo que pocos saben es que, detrás de cada traición, Dios escondía una bendición. Quédate hasta el final. Este video va a abrir tus ojos a lo que el cielo está preparando para ti. Y cuando termine, verás con claridad lo que antes no entendías. Antes de empezar la historia, quiero invitarte a que escribas en los comentarios la frase Dios me exaltará. Hazlo ahora mismo. Esa frase es una declaración de fe. Cada vez que escribes, estás activando tu compromiso espiritual y estás diciendo al cielo que crees en el poder de Dios para cambiar tu historia. Y si le das me gusta a este video, estás ayudando a que este mensaje llegue a más personas que necesitan oír lo que Dios tiene para decirles. YouTube mostrará esta palabra a más personas y tú estarás siendo parte de este ministerio. Eres parte de esto. Suscríbete, porque este canal es un refugio para muchos que no tienen una iglesia cerca. Muchos encuentran aquí la paz que necesitan y tú puedes ser parte de esta misión. Juntos estamos encendiendo la fe de Miles. Recuerda, siempre comentamos paz en Cristo al inicio de cada historia. Esa frase une a todos los que creemos y abre la puerta espiritual para lo que vendrá. Hoy puede ser el día en que se desbloquee una bendición para ti. Comenta, da like, suscríbete y prepárate. ¿Te has dado cuenta de que, muchas veces, cuando compartes tus sueños con las personas más cercanas, en lugar de recibir apoyo, recibes rechazo? Eso mismo le pasó a José. Dios le dio un sueño de grandeza, un sueño de propósito. Pero cuando lo compartió, sus hermanos lo odiaron aún más. En Génesis 37, 5-8. Dice, Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Dios le mostró a José que un día estaría en una posición de autoridad, y que sus hermanos se inclinarían ante él. Pero en vez de alegrarse, lo envidiaron. Lo odiaron. ¿Sabes por qué? Porque los sueños que vienen de Dios provocan incomodidad, en los que no tienen visión espiritual. Quizás hoy te pasa igual. Tal vez tú también tienes sueños que otros no comprenden, que han provocado rechazo, burla o incluso traición. Pero quiero decirte algo poderoso. El hecho de que tu sueño provoque rechazo no significa que no sea de Dios. Al contrario, eso puede ser la prueba de que viene directamente del cielo. José no entendía por qué, después de recibir ese sueño, su vida parecía ir de mal en peor. ¿Por qué Dios le mostró un futuro glorioso si todo parecía derrumbarse? Aquí hay una lección espiritual profunda. Dios te da el sueño, pero no te muestra el proceso, porque si supieras todo lo que tendrás que pasar, quizás no querrías seguir. Pero si te mantienes fiel, Él te llevará a ese destino que ya diseñó. No abandones tus sueños por el rechazo. No dejes que el odio de otros apague tu propósito. Si Dios te dio una visión, Él mismo la cumplirá. José fue odiado por compartir su sueño, pero fue exaltado por obedecer a Dios. ¿Te has sentido incomprendido por tener fe en lo que otros no ven? No estás solo. José pasó por eso, y hoy tú puedes seguir su ejemplo.
¿Alguna vez te has sentido traicionado por aquellos que más amas? ¿Y en quiénes más confiabas? Imagina a José, un joven que había sido amado por su padre y que, a pesar de los rechazos de sus hermanos, aún mantenía un vínculo fuerte con su familia. Pero esa confianza, ese amor, sería severamente puesto a prueba. En Génesis 37, 23, 24, dice: Y cuando José llegó a sus hermanos, ellos le quitaron la túnica de muchos colores que tenía sobre sí, y le tomaron, y le echaron en una cisterna vacía que no tenía agua, lo que parecía ser un momento de reconciliación, de encontrarse con sus hermanos. Se convirtió en una traición dolorosa. José fue arrojado en un pozo seco, sin agua, sin esperanza. Sin embargo, lo más profundo de esta traición es que fue orquestada por los propios hermanos de José, aquellos a quienes él había amado y confiado. ¿Sabes? La traición es uno de los golpes más fuertes que puede recibir el corazón humano. No solo te hieren, sino que te despojan de todo lo que tenías. Te dejan solo, en medio de la oscuridad, tal como José quedó en el pozo. Pero lo que parecía un final, no fue más que el principio de algo mucho mayor. Dios nunca permitió que José permaneciera en ese pozo. Aunque sus hermanos lo abandonaron, Dios estaba con él. Y aunque la traición es dolorosa, a veces es el medio que Dios usa para llevarnos a un destino más grande. La traición de los hermanos de José fue lo que lo acercó al propósito divino. Hoy, tal vez te sientas traicionado. Puede ser por un amigo, un ser querido o incluso alguien de tu iglesia. Pero quiero que recuerdes que, así como a José, esa traición no es el final. Es parte del proceso divino que te está preparando para algo mucho mayor. Y si no te rindes, si sigues fiel a Dios, serás exaltado. José no sabía que, en su futuro, se encontraba la salvación de su familia, la restauración y la gloria. Él solo tenía que pasar por el proceso. Y tú, que estás pasando por una traición ahora, también estás siendo preparado para algo que solo Dios puede hacer en tu vida. José fue traicionado, pero su viaje no terminó allí. En Génesis 39:1-6, encontramos a José siendo vendido como esclavo a un hombre egipcio llamado Potifar, capitán de la guardia del faraón. Sin embargo, a pesar de la humillación, el dolor y la injusticia que había sufrido, la palabra de Dios dice que el Señor estaba con José y fue un hombre próspero. ¿Alguna vez has estado en una situación donde, aunque todo parece estar en contra tuya, Dios te sostiene? José pasó de ser un joven querido por su padre a un esclavo en tierra extranjera. Pero aún en esa oscuridad, Dios estaba con él, y esa presencia divina transformó todo lo que tocaba. Potifar vio en él una cualidad excepcional y lo puso a cargo de su casa. Imagina el sentimiento de José. Había sido despojado de su familia, de su tierra y su posición. Pero Dios no lo abandonó. José fue elevado en la casa de Potifar, y la bendición de Dios le siguió. Sin embargo, la prueba de José no había terminado. Así como muchos de nosotros enfrentamos desafíos en la vida, José enfrentó uno que parecía imposible de superar. La esposa de Potifar intentó seducirlo, y aunque José fue firme y rechazó la tentación, fue falsamente acusado y arrojado a la prisión. Este episodio, que parecía un retroceso en su vida, en realidad fue otra parte del proceso que Dios usaba para moldear su carácter y llevarlo a su propósito divino. José pudo haber elegido ceder ante la tentación, pero eligió la integridad, sabiendo que su fidelidad a Dios valdría más que cualquier promesa temporal de poder o placer. Dios permite que enfrentemos pruebas, pero nunca estamos solos en ellas. En medio de la injusticia y las pruebas, Dios sigue obrando en nuestras vidas, enseñándonos, transformándonos y preparándonos para lo que está por venir. Lo que parecía ser el fin de todo para José, en realidad, estaba allanando el camino para su futura exaltación. Así que, si estás pasando por un momento difícil, recuerda que lo que parece una derrota es, en realidad, un paso hacia tu victoria. Dios sigue siendo fiel, y tu fe en Él te llevará más alto de lo que imaginas. Después de ser falsamente acusado por la esposa de Potifar, José fue arrojado a la prisión. Génesis 39, 20-23 nos cuenta que, aún en este lugar tan oscuro y desolado,
Dios seguía con él. En medio de la prisión, José no se dio por vencido. No se entregó al desánimo ni a la amargura. En lugar de rendirse, José continuó siendo fiel a Dios. Imagina la escena: un joven inocente, humillado, en una prisión egipcia, sin esperanza de salir. Pero a pesar de su sufrimiento, la bendición de Dios seguía sobre él. El jefe de la prisión vio que José tenía una cualidad única: su capacidad para liderar, para gestionar, para cuidar de las cosas de manera que todo prosperara a su alrededor. Por eso, lo puso a cargo de todos los prisioneros. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en una situación que no entiendes? Tal vez estás pasando por algo que parece no tener sentido. Pero José nos enseña que, aun en la oscuridad de la prisión, Dios tiene un propósito para nuestras vidas. La clave es mantener nuestra fe y nuestra integridad. Y en la prisión, José no solo encontró oportunidades para liderar, sino también para servir a los demás. Fue aquí donde tuvo un encuentro divino con dos prisioneros del faraón, el copero y el panadero, quienes tuvieron sueños misteriosos. José, guiado por el Espíritu de Dios, interpretó sus sueños con precisión, y esos sueños fueron una señal de lo que estaba por venir. José mostró su capacidad para ser un canal de la sabiduría de Dios, incluso en las circunstancias más difíciles. Lo que parece una condena puede ser la oportunidad divina que te lleva a tu destino. Lo que parecía ser el final, en realidad era un paso más en el propósito de Dios para la vida de José. Él estaba siendo formado y preparado, y aunque no lo veía en ese momento, Dios estaba usando cada circunstancia para llevarlo más cerca de su destino divino. Recuerda, las pruebas que enfrentamos no son castigos, sino oportunidades para crecer, para confiar más en Dios, y para prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. José nos enseña que, aunque estemos en la prisión de nuestras dificultades, Dios no nos ha olvidado. Él sigue obrando en nosotros, guiándonos y dándonos el favor para que podamos superar cualquier adversidad. Pronto veremos cómo esta conexión divina con los sueños de los prisioneros llevará a José a un encuentro con el faraón, el cual cambiará para siempre el rumbo de su vida. En la prisión, José interpretó los sueños de dos prisioneros, el copero y el panadero. Uno fue liberado, pero el copero olvidó a José durante 2 largos años. Sin embargo, Dios tenía un plan en acción. Fue en el momento justo cuando el faraón tuvo un sueño extraño que nadie pudo interpretar. El copero se acordó de José, quien tenía el don de interpretar sueños, y le habló al faraón. Génesis 41:14-16 narra cómo José fue llamado de la prisión para interpretar el sueño del faraón, que predecía 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre. José, lleno de sabiduría divina, no solo interpretó el sueño, sino que también le dio al faraón un consejo estratégico sobre cómo prepararse para la futura crisis. Imagínate el momento: un prisionero, un hombre joven con un pasado lleno de traiciones, frente al faraón, el hombre más poderoso de Egipto. Este encuentro parecía una locura, ¿verdad? Pero era el plan de Dios en acción. En ese instante, José no solo estaba interpretando un sueño, estaba revelando el propósito de Dios para una nación entera. Aquí hay una lección profunda. Dios no ve tu pasado, ve tu futuro. José había sido traicionado, humillado, encarcelado, pero Dios lo había preparado para un momento clave en la historia. Este fue el momento en que el don de José, sus talentos y su fe lo llevaron del olvido a la prominencia. Dios hace lo mismo contigo. Si en este momento te sientes olvidado o que tu vida no tiene sentido, recuerda que Él está orquestando los eventos para que, en el momento perfecto, tú también te encuentres frente a tu propósito divino. En su tiempo, Él abrirá las puertas y pondrá personas en tu camino para cumplir su plan para ti. José le dijo al faraón: no soy yo, es Dios quien da la interpretación. Este fue el momento de su humillación y testimonio de fe. José entendió que todo lo que había sucedido no era por su fuerza o habilidad, sino por el poder y la gracia de Dios. Y lo que pasó después fue asombroso. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de todo Egipto, poniéndolo a cargo de almacenar grano durante los años de abundancia para prepararse para la escasez venidera. De ser un esclavo y prisionero, José pasó a ser el hombre más importante después del faraón. Lo que podemos aprender de José es claro: Dios puede usar lo que para otros es un obstáculo. Para ti será un trampolín hacia tu propósito. Si te mantienes fiel y confiado en Él,
No importa las circunstancias. Dios siempre tiene el control y en su tiempo perfecto revelará su propósito en tu vida. Y, así como José, tú también serás exaltado cuando Dios vea que es el momento justo. Este es el tiempo en que Dios transformará tu situación. Confía en Él. José se había convertido en un hombre de poder en Egipto, gobernador bajo el faraón. La hambruna llegó como Dios había predicho, y los hermanos de José, que vivían en Canaán, se vieron obligados a viajar a Egipto en busca de comida. El encuentro entre José y sus hermanos fue inevitable, pero lo que ellos no sabían era que el hermano que habían traicionado estaba ahora en una posición de autoridad. Génesis 42 a 6 a 9 describe cómo, al ver a sus hermanos, José se sintió profundamente conmovido. Ellos no lo reconocieron, pero José sí a ellos. En ese momento, José los puso a prueba. ¿Cómo reaccionarían sus hermanos después de tantos años? ¿Realmente habían cambiado? José, movido por el dolor y el amor que aún sentía por su familia, decidió actuar con sabiduría. A pesar de la furia que pudo haber sentido por todo lo que le hicieron, su corazón deseaba ver una restauración. Así que José los trató con dureza, pero no por venganza, sino para probar si el arrepentimiento había nacido en sus corazones. ¿Por qué esto es tan significativo para nosotros? Muchas veces, la vida nos pone frente a las personas que nos han hecho daño. Dios permite estos encuentros no para nuestra destrucción, sino para nuestra restauración. A veces, el proceso de perdonar y sanar no es inmediato. Como José, necesitamos discernir si estamos listos para restaurar nuestras relaciones, o si debemos primero permitir que el arrepentimiento genuino surja en las personas que nos han herido. Este fue un proceso de sanación tanto para José como para sus hermanos. A través de este encuentro, Dios le enseñó a José que la verdadera restauración no llega con venganza, sino con perdón. José, al ver el arrepentimiento de sus hermanos, se quebró y lloró, porque sabía que Dios había obrado en sus corazones. En este momento, la restauración se produjo, y no solo en la relación de José con sus hermanos, sino también en la relación de ellos con Dios. Fue un acto de reconciliación que demostró que Dios nunca deja de obrar, incluso en las circunstancias más difíciles. Para ti, si en este momento estás luchando con el perdono, con la restauración de relaciones rotas, recuerda que Dios puede obrar de maneras poderosas cuando estamos dispuestos a perdonar, sanar y restaurar lo que el enemigo intentó destruir. Al igual que José, Dios tiene el poder de restaurar tu vida y relaciones. No subestimes el proceso de sanación que Dios está llevando a cabo en ti. José, a través del dolor y las pruebas, llegó al punto de poder decirles a sus hermanos: Yo soy José, el hermano a quien ustedes vendieron. Y al final, Él les perdonó y restauró a su familia en su totalidad. Dios puede restaurar todo lo que has perdido y traer paz a tu vida cuando el arrepentimiento y el perdón se dan. Así como José perdonó, Dios te llama a ti también a sanar y restaurar. No permitas que el pasado te detenga, porque lo mejor está por venir cuando confías en Él para la restauración de tu vida. A medida que los hermanos de José regresaban con su padre, la revelación del propósito divino para la vida de José finalmente se hizo clara. En Génesis 45, 4-8, José, lleno de emoción, les revela a sus hermanos su verdadera identidad. Yo soy José, a quien ustedes vendieron a Egipto. No se angustien. Dios me ha enviado aquí para salvar vidas. En ese momento, José comprendió que todo lo que había experimentado no fue por casualidad, sino parte de un plan divino mucho mayor. Cada traición, cada injusticia, cada dolor que sufrió, fue un paso que lo acercó al propósito de Dios, para su vida y para la vida de su familia. Lo que los hombres pensaron que era maldad, Dios lo usó para bien. José comprendió que Dios había orquestado todo para salvar a su pueblo. El sufrimiento de José no fue en vano, porque ahora él estaba en la posición de ayudar a su familia en el momento más crítico de la historia. A través de su dolor, Dios cumplió su propósito de bendecir a una nación entera. ¿Qué lecciones podemos aprender de esto? 1. Del sufrimiento tiene un propósito divino. A menudo, no entendemos por qué pasamos por momentos difíciles, pero Dios tiene un propósito que va más allá de lo que podemos ver. Como José, nosotros también estamos siendo moldeados
alineados y preparados para algo grande, incluso en nuestros momentos más oscuros. 2. El plan de Dios siempre se cumple, a pesar de las circunstancias y lo que el enemigo puede haber planeado. El propósito de Dios se cumplirá en nuestra vida. No importa lo que hayas pasado, Dios puede usar tu dolor para salvar a otros y cumplir su voluntad perfecta en ti. 3. La fe en el proceso divino. José no sabía en qué momento ni cómo Dios lo iba a restaurar, pero nunca perdió su fe. Tú también puedes confiar en que Dios está trabajando en ti, aunque no veas los resultados inmediatamente. Él no te abandonará, y lo que parece un mal momento es la oportunidad que Dios está usando para cumplir su plan en ti y a través de ti. En tu vida, es posible que enfrentes pruebas difíciles que no comprendes ahora mismo. Quizás te preguntas por qué todo está sucediendo como está sucediendo, pero te invito a confiar en que Dios está guiando cada paso. No dejes que la duda nuble tu corazón, porque al final, lo que estás viviendo no es en vano. Dios tiene un propósito eterno para ti, y está obrando en tu vida de maneras que no puedes ver todavía. Como José, en tu momento de restauración, verás la mano de Dios revelándose de manera poderosa. Él tiene un plan perfecto para ti, y si te entregas completamente a Él, te sorprenderá la magnitud de lo que Dios hará a través de tu vida. Recuerda que Él puede usar tus pruebas para cumplir un propósito que nunca imaginaste. Ahora, volviendo a la historia de José, cuando sus hermanos se presentaron ante él en Egipto, después de años de sufrimiento y pruebas, él se encontraba en una posición de gran poder. En un momento tan tenso, ¿cómo reaccionaría alguien que ha sido traicionado y maltratado por aquellos en quienes más confiaba? ¿Qué harías tú en su lugar? José, en lugar de buscar venganza, optó por el perdón. Él, siendo un hombre de fe y sabiduría, comprendió que lo que vivió, lo que sufrió, fue parte de un plan divino para algo mucho más grande. Y al final, cuando sus hermanos le pidieron perdón, José les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo cambió para bien. Génesis 50:20. ¡Qué poderosa lección! A veces, cuando otros nos traicionan o nos hacen daño, nuestro corazón desea venganza o incluso amargura. Pero José nos enseña que, al perdonar, liberamos no solo a los demás, sino también a nosotros mismos. El perdón es un acto divino que transforma el dolor en una oportunidad para la restauración. Reflexión para el oyente. Así como José, el Señor te llama a perdonar, a soltar el peso del pasado, a sanar tus heridas y permitir que Él trabaje en tu vida. El perdón es el primer paso hacia la restauración que tanto anhelas. No importa cuán grande haya sido tu dolor, Dios tiene un plan para ti, tal como lo tenía para José. Conexión con la vida diaria. ¿Cuántos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles? ¿Cuántas veces hemos sido heridos por las personas que más amamos o confiamos? Pero recuerda, hermano o hermana, la historia de José es un recordatorio de que, en medio de la traición, la desesperación y el dolor, Dios siempre está trabajando detrás de escena, transformando lo que parece ser una maldición en una bendición. José no solo fue un hombre de fe, sino también de sabiduría. En su tiempo como gobernador de Egipto, no solo había logrado restaurar a su familia, sino que también había sido usado por Dios para salvar a muchas naciones de la hambruna. En medio de la adversidad, José vio la mano de Dios y supo usar sus bendiciones para un propósito mayor. Cuando José interpretó los sueños del faraón, mostró una sabiduría divina que sorprendió a todos. Supo cómo manejar las crisis y planeó con antelación la estrategia para enfrentar la hambruna que se avecinaba. Él no solo pensó en sí mismo, sino en su pueblo, en su nación y en el futuro de su familia. Reflexión para el oyente. La sabiduría de José nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, Dios tiene un plan perfecto. El sufrimiento y las pruebas no son el fin, sino una preparación para lo que Él quiere hacer en tu vida. En cada prueba, Dios te está formando, dándote la sabiduría para atravesar las dificultades con victoria. Conexión con la vida diaria. Hoy, quizás estés enfrentando tu propia hambruna en algún aspecto de tu vida, dificultades económicas, familiares o emocionales. Pero no olvides que, como José, puedes tener sabiduría divina para sobrellevar lo que parece un reto insuperable. Dios te está enseñando a ser sabio, a planificar, a esperar con fe y a confiar en que Él proveerá, como lo hizo con José.
Después de muchos años, los hermanos de José, aquellos que lo habían traicionado, se presentaron ante él en Egipto, sin saber que era él quien gobernaba. En ese momento, José enfrentó una elección: vengarse de aquellos que lo habían vendido, o perdonarlos y restaurar la relación. José pudo haber tomado venganza, pero eligió el perdón. Su amor por Dios y su confianza en el propósito divino lo llevaron a ver más allá del dolor del pasado. José entendió que el perdón no solo libera a aquellos que nos han hecho daño, sino que también nos libera a nosotros mismos. La restauración de las relaciones es una de las mayores bendiciones que podemos experimentar. Reflexión para el oyente: ¿hay alguien en tu vida a quien no puedas perdonar? Tal vez sientas que lo que hicieron fue demasiado grave, o que no lo merecen. Pero lo que José nos enseña es que el perdón es un acto de obediencia a Dios, y es esencial para nuestra sanidad emocional y espiritual. Al igual que Dios te ha perdonado a ti, Él te llama a perdonar a los demás. Conexión con la vida diaria. Cuando decidimos perdonar, estamos siguiendo el ejemplo de Cristo, que nos perdonó a pesar de nuestras faltas. El perdón no es fácil, pero es liberador. Es un acto que trae restauración no solo en nuestras relaciones con los demás, sino en nuestra relación con Dios. Si mantienes el rencor, permites que el dolor te controle, pero si perdonas, dejas que el amor y la paz de Dios entren en tu vida. La reconciliación no es solo una restauración de relaciones, es un testimonio del poder transformador de Dios en nosotros. José perdonó a sus hermanos, y esa acción permitió la restauración de toda una familia. Hoy, Dios te invita a hacer lo mismo. Al liberar tu corazón del rencor, estarás permitiendo que el amor de Dios transforme todas las áreas de tu vida. A lo largo de la historia de José, vemos cómo cada evento, incluso aquellos que parecían ser los más oscuros, estaban bajo el control y la dirección de Dios. Desde la traición de sus hermanos hasta su prisión injusta, cada paso en su vida formaba parte del plan divino para salvar no solo a Egipto, sino a toda la familia de Jacob. Aunque José no entendía el propósito en el momento, al final vio cómo Dios usó cada circunstancia para cumplir su propósito. ¿Qué pasaría si te dijera que cada dificultad que has enfrentado en tu vida tiene un propósito divino? Aunque no lo entiendas en este momento, puede que sientas que estás perdido o que tus sufrimientos no tienen sentido, pero Dios tiene el control. Al igual que José, a veces el proceso es doloroso, pero es en ese proceso donde Dios nos prepara para cumplir su propósito en nosotros. Puede que hoy estés enfrentando situaciones difíciles. Quizás no ves una salida, o sientes que tus oraciones no han sido escuchadas. Pero quiero que sepas algo importante: Dios está trabajando detrás de las escenas. No hay momento en tu vida que Dios no esté usando para prepararte para lo que está por venir. A veces, la bendición está al final del túnel, y lo único que se necesita es confiar en que su plan es perfecto. Como José, tú también estás siendo preparado para un propósito más grande de lo que puedes imaginar. No te desanimes ni pierdas la esperanza. Aunque el camino parezca incierto y doloroso, Dios está guiando cada paso. Al final, verás cómo Él ha estado trabajando en tu vida todo el tiempo para cumplir su promesa. Recuerda, todo tiene un propósito divino. Después de tantos años de sufrimiento, traición y dolor, finalmente llegó el momento de la reconciliación entre José y sus hermanos. Aunque ellos lo habían vendido como esclavo, y él había pasado por tantas dificultades, José, al ver a sus hermanos, no guardó rencor. En lugar de buscar venganza, extendió su perdón. José, al ser elevado por Dios, no solo estaba restaurado a su puesto de honor, sino que también ofreció una lección de humildad y perdón que resuena a lo largo de la historia. ¿Cuántas veces has sido herido por alguien cercano? Tal vez alguien te traicionó o incluso te olvidaron cuando más los necesitabas. José nos muestra algo poderoso: el perdón tiene el poder de restaurar relaciones, sanar corazones y liberar de las cadenas del resentimiento. Es un acto que refleja el amor y la gracia de Dios, que nos perdona a pesar de nuestros errores. Quizás hoy te encuentres luchando con un corazón lleno de dolor y amargura por lo que alguien te hizo en el pasado. Dios te está llamando a perdonar, no porque lo merezcan, sino porque al hacerlo, tú serás libre. El perdón no es un favor para quien te ofendió, es un regalo para ti, una liberación que solo puede venir de Dios. La reconciliación restaura nuestra paz, y cuando perdonamos, reflejamos el corazón de Dios.
Finalmente, al ver todo lo que sucedió en la vida de José, podemos entender algo profundo: todo fue parte del plan divino. A pesar de la traición, las dificultades y los momentos oscuros, Dios nunca lo abandonó. Cada paso que dio, cada momento de sufrimiento, era parte de un propósito mayor que no solo beneficiaba a José, sino también a su familia y a todo Egipto. La historia de José es un testimonio vivo de que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, Dios tiene un propósito para tu vida. Un propósito que se cumplirá si te mantienes fiel a Él. ¿Qué pasaría si te dijera que tus luchas no son en vano? Que las dificultades que enfrentas hoy tienen un propósito divino. Aunque no lo veas de inmediato, José entendió algo fundamental. Dios no abandona a los que le son fieles, y Él usa incluso nuestros momentos más oscuros para preparar algo más grande. No importa cuán difícil sea tu camino ahora, Dios tiene un plan perfecto para ti, y Él está trabajando detrás de escena, orquestando cada detalle. Quizás hoy te sientes perdido, como si todo lo que has vivido hasta ahora no tuviera sentido. Tal vez estás enfrentando una batalla que parece interminable, pero hoy quiero recordarte que nada en tu vida es accidente. Dios tiene un propósito para cada experiencia que has tenido, y cada desafío que enfrentas. Está moldeando tu carácter para el futuro que Él ha preparado para ti. José nunca imaginó que sería el segundo al mando en Egipto, pero Dios tenía grandes planes para él. De igual manera, Él tiene planes para ti. La vida de José nos demuestra que, aunque el camino sea difícil, Dios nunca nos abandona. Él tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, y cada paso que damos, aunque doloroso, nos acerca más a ese propósito. Si mantienes tu fe en Él, verás cómo su plan para ti se desenvuelve de manera sorprendente. Todo lo que has vivido tiene un propósito, y la promesa de Dios se cumplirá en tu vida. Has llegado al final de esta poderosa historia. Felicitaciones, porque muy pocas personas logran permanecer hasta el final. Y tú, querido hermano o hermana, has sido uno de los elegidos para recibir este mensaje. Este momento no es casualidad. Es la mano de Dios guiándote y mostrándote algo grande. Lo que acabamos de aprender a través de la vida de José es más que una simple historia bíblica. Es una verdad profunda para ti y para mí. Dios tiene un propósito para nuestras vidas, y su plan nunca falla. La vida de José nos enseña que el sufrimiento, la traición y las pruebas que enfrentamos no son el final de nuestra historia. Todo lo contrario, son parte del proceso divino que Dios utiliza para moldearnos y prepararnos para lo que Él tiene reservado para nosotros. Así como José, que de ser un esclavo pasó a ser un líder de Egipto, tú también puedes experimentar una transformación poderosa en tu vida si confías en los planes de Dios. La clave está en no rendirse, en seguir adelante a pesar de los obstáculos, sabiendo que Dios siempre está a tu lado. Hoy te invito a reflexionar sobre tu propio camino. Tal vez ahora no entiendas por qué estás atravesando ciertas dificultades, pero quiero que recuerdes algo: Dios no te ha abandonado. Él está trabajando en ti, y al igual que José, tu historia no ha terminado. Dios tiene más para ti. Lo que has vivido hasta ahora es solo el comienzo de algo mucho mayor. Y si sigues confiando en Él, verás cómo su propósito se cumplirá en tu vida. Si este mensaje ha tocado tu corazón, quiero invitarte a tomar un paso importante. Haz un compromiso con Dios ahora mismo. Comenta con una frase que refleje tu fe y tu esperanza en el plan de Dios para ti. Puede ser algo simple, como: Dios tiene un propósito para mí, o estoy listo para lo que Dios tiene preparado. Al hacerlo, no solo estás mostrando tu fe, sino también compartiendo este mensaje con otros que puedan necesitar escuchar este aliento. Además, si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal y darle me gusta al video. Al hacerlo, estarás ayudando a que más personas lleguen a este mensaje. Y de esta manera, estás extendiendo la palabra de Dios a aquellos que lo necesitan. Cada suscripción, cada like, es una manera de expandir el reino de Dios. Y tú puedes ser parte de esto. Felicito a todos los que ya lo han hecho, porque están participando activamente
abundantemente en la misión que Dios tiene para nosotros. Y recuerda, no te detengas aquí. Continúa viendo los videos de este canal para mantener tu fe viva y seguir fortaleciéndote. La palabra de Dios nunca se detiene y nosotros tampoco. Que sigas adelante, confiando en que Dios tiene más para ti. Te invito a permanecer en silencio durante unos minutos, disfrutando de la paz que solo Dios puede brindarte. Mientras escuchas la música, aprovecha para agradecer a Dios por su presencia en tu vida. Dedica unas palabras de alabanza y gratitud a Él por haberte permitido llegar hasta este momento. No posas el video hasta que termine, porque este tiempo de paz y reflexión es tan importante como todo lo demás que hemos compartido. Dios está contigo en cada paso y Él tiene mucho más preparado para ti. Confía en su plan y ve cómo lo que has vivido hasta ahora es solo una preparación para lo que Él hará en tu vida. Gracias por ser parte de esta historia. No olvides compartir este video con otros para que ellos también reciban este mensaje. Que Dios te bendiga abundantemente y nos vemos en el próximo video.